Buenas noches jóvenes, estamos en otro video para continuar con el contenido de la materia de redes aplicadas. En el video pasado completamos la configuración a nivel de los routers, asignamos direcciones IP a las PCs, tanto de la LAN del router 0 como de la LAN del router 1, y realizamos una pequeña demostración de cómo poblar la tabla de enrutamiento del router y cómo alcanzar redes que el dispositivo no conoce o redes que el router no tiene en su tabla de enrutamiento. Entonces, en clases pasadas vimos que uno de los métodos para poblar o construir la tabla de enrutamiento era agregando rutas estáticas. Entonces, en nuestra práctica, nosotros a nivel de la configuración de los equipos, aplicamos esta configuración de enrutamiento estático, ¿no? Consola 1, 2, 3. Consola 1, 2, 3. Enable Cisco 1, 2, 3, 4. Cisco 1, 2, 3. Listo, vamos a poner por aquí las contraseñas ya que estamos ingresando en cada video a los dispositivos. Acceso al router por consola. Contraseña. Consola 1, 2, 3. Modo privilegiado. Acceso al modo privilegiado. Contraseña. Cisco 1, 2, 3. Listo. Ya con esto nos podemos guiar para la próxima. Bueno, entonces, en los routers nosotros realizamos la configuración de enrutamiento estático para conocer las redes remotas, ¿no? Entonces hicimos pruebas de comunicación entre PC 1 y PC 3, validando que tengamos PIN. En la práctica realizada en clase validamos también el camino que toma el paquete para alcanzar el destino, es decir, hicimos una traza desde las PCs de LAN 0, de la LAN 1, perdón, del router 0 hacia la LAN 2 del router 1, o sea, las PCs 2 y 3. Entonces, ¿cómo podemos nosotros validar la configuración que se aplicó y ver la actualización pues, que tuvo la tabla de enrutamiento? Para esto tenemos dos comandos. El comando que nos va a mostrar la configuración actual del equipo, la que está corriendo, la que está cargada al momento y que está funcionando en el equipo, es con el comando show running config. Show running config. Entonces, con el show running config, nosotros vamos a ver toda la configuración que al momento tiene el dispositivo cargado. Entonces, damos enter y nos va a ir mostrando. Nosotros podemos ir avanzando o visualizando más de esta información presionando la barra espaciadora o presionando enter. Entonces, si damos enter, va avanzando línea por línea. Si damos la barra espaciadora, va a avanzar por un grupo de líneas. Entonces, aquí hay configuración que ya viene por defecto en el equipo. Viene en la parte de lo que es la versión del iOS que está corriendo, es el software. Aquí está la configuración del password que configuramos a nivel del acceso al modo privilegiado al momento de ingresar la clave de Enable. Viene información acerca de la licencia que está manejando el equipo, viene la configuración del no IP domain lookup que aplicamos para en el momento que nosotros nos equivocamos al ingresar algún comando, pues el equipo no trate de traducir o identificar ese comando, traducirlo a una dirección IP. Entonces, por defecto también el equipo ya tiene un protocolo habilitado a nivel de capa 2, que es el protocolo Spanning Tree. Y pues, si seguimos avanzando en la configuración, ya vamos a ver la configuración a nivel de las interfaces. Entonces, aquí tenemos la configuración que aplicamos a nivel de la interfaz Giga 00, que en nuestro caso es nuestra interfaz de conexión WAN entre el router 0 y el router 1. Perdón, Giga 00 es la interfaz de conexión LAN.
que tenemos entre el router 0 y los switches, bueno, en este caso el switch 0 de la topología a nivel LAN, ¿no? Aquí tenemos la IP asignada, la 192.168.065 con su máscara prefijo 27. Tenemos también más abajo ya la interfaz de conexión WAN, la Giga 030, que tiene su IP asignada, la 10.10.10.1 con su máscara de prefijo 32. Y aquí en esta sección ya podemos observar lo que es la ruta estática que se aplicó en el video pasado y en clase. Entonces tenemos aquí, ¿qué habíamos visto con respecto a las rutas estáticas? ¿Qué información necesitábamos conocer para poder aplicarlas? Primero, debíamos conocer cuál era la ruta que deseamos, perdón, la red que deseamos alcanzar. Si estamos viendo desde la perspectiva del router 0, el router 0 desea alcanzar la LAN del router 1, en este caso la 172.16.232, esta es la red LAN. Debemos también detallar la máscara de dicha red, como esta red es un prefijo 28, en este caso la máscara sería 255, 255, 255, 240. Y por último, la IP de siguiente salto, que como les expliqué en la clase, vendría a ser la IP desde el punto de vista de router 0 por el cual debe alcanzar la LAN. Si estamos en el router 0 y sabemos que el router 1 es el que conoce cómo alcanzar la IP de su segmento LAN 172.16.232, nosotros debemos dirigir esa data, ese paquete, desde el router 0 a la IP de siguiente salto. En este caso sería la IP que tiene la interfaz de conexión WAN del lado del router 1. En la Giga 030, según lo que hemos realizado a nivel de las configuraciones, este equipo debe tener la IP 10.10.10.2. Entonces, debido a esto, en nuestra ruta estática, nosotros tenemos que para alcanzar la red 172.16.232 con su máscara 240, debemos saltar a la IP 10.10.2, IP de siguiente salto. Entonces, con esto nosotros ya podemos observar esta ruta estática a nivel de nuestra tabla de enrutamiento. Si nosotros aplicamos el comando show IP route, podemos ver que adicional a nuestras redes conectadas, a las IP locales, tenemos una ruta o una nueva entrada que tiene código S. Si podemos aquí observar, S hace referencia a estático. Entonces es nuestra ruta estática. Y aquí nos dice, pues, 172.16.232, prefijo 28, es alcanzada por un salto por medio de la IP 10.10.10.2. ¿Ok? Entonces, vamos viendo qué sucede si yo en este momento realizo una traza desde la PC1 hacia la IP de la PC3, ¿no? La traza, como les indiqué, lo que va a realizar o lo que nos va a mostrar son los saltos IPs que vamos a tener en el camino para alcanzar su destino. Entonces la lógica sería la siguiente: si el paquete viene desde PC1, su primer salto IP va a ser la interfaz LAN del dispositivo router, ¿no? Que es nuestro gateway por defecto, es nuestra puerta de enlace. Entonces la traza debería mostrar que el paquete llega a la interfaz LAN del router 0, es decir, la primera IP debería ser la 192.168.065, primer salto. Segundo salto, ya estando el paquete del lado del router, va el router a analizar su tabla de enrutamiento, identifica por qué interfaz o por qué IP de siguiente salto alcanza la red de destino. En este caso, si yo dirijo el paquete a la red LAN del router 1, específicamente a la IP de la PC3, él va a buscar en su tabla de enrutamiento un camino y va a ver nuestra ruta estática que indica que la IP de siguiente salto es la 10.10.10.2. Por lo tanto, el siguiente salto va a ser la IP del router 0 de su interfaz Giga 030, 10.10.10.2. Y como salto final, la IP de la PC3. Entonces vamos a confirmar esta información. ¿Qué hacemos? Damos clic sobre la PC
en la pestaña Desktop nos vamos a Command Prompt y aquí en la línea de comando, en el CMD de la PC, vamos a ejecutar el siguiente comando. Tracer, espacio, la IP del dispositivo final que deseamos alcanzar. En este caso es la IP de la PC3, 172.16.2.35. Tracer 172.16.2.35 y procedemos a dar Enter. Entonces aquí nos va a ir mostrando la información de la traza, cuál es la ruta que va a tomar ese paquetito. Primer salto, aquí nos indica, primer salto, la IP de nuestro gateway por defecto, de nuestra puerta de enlace, de nuestro default gateway. 192.168.0.65, IP que tiene el router 0 en la interfaz Giga 00. Siguiente salto, el segundo, la IP 10.10.10.2, es decir, como el router analizó que el paquete va hacia la LAN del router 1 y que su ruta estática le indica que para alcanzar dicha LAN debe enviar el paquete por la IP de siguiente salto 10.10.10.2, se nos muestra este salto aquí. Y por último, ya se alcanza el dispositivo final que tiene IP 172.16.2.35. Con esto confirmamos que todo el camino a nivel de la topología se encuentra en buen estado. Ahora, ¿qué pasaría si yo en el router 0, yo por alguna razón pierdo la conectividad entre el router 0 y el router 1? Es decir, existe una falla a nivel del medio o de este enlace de fibra que tenemos nosotros habilitado entre estos dos routers. Entonces vamos a simular la falla retirando este cable de aquí, esta fibra óptica. Si yo intento borrarlo y dejo los dispositivos inalcanzables entre ellos, voy a validar si el router aún mantiene esta ruta activa, es decir, si es que aún me la muestra a nivel de la tabla de enrutamiento. Vamos a validar nuevamente el comando show IP route. Si se fijan, ya nuestra tabla de enrutamiento cambió por completo. Antes teníamos la red 10.10.10.0, prefijo 30, con su IP local 10.10.10.1, prefijo 32, y adicional a eso nuestra ruta estática. Con esto se demuestra que para que una ruta sea válida, la IP de siguiente salto debe ser alcanzable. Es decir, el router al cual o el dispositivo al cual yo estoy enviando la información, el paquete, el tráfico, debe estar operativo, debe ser alcanzable esa IP de siguiente salto. En caso de que no sea alcanzable, el router no instala la ruta dentro de su tabla de enrutamiento. Recordar que en esta tabla se encuentran solo las rutas válidas o las redes que son alcanzables. Entonces no sabe en este momento el equipo cómo alcanzar ni la IP de siguiente salto y por lo tanto tampoco la red remota. No se está observando ya esta información, simplemente nos quedó la red de la interfaz LAN, la red 192.168.0.64, prefijo 27, ya que es la única interfaz que al momento se encuentra operativa. Entonces nosotros indicamos que para que se construya la tabla de enrutamiento deberíamos tener rutas directamente conectadas, es decir, IPs a nivel de interfaces físicas que se encuentren operativas. Puede ser también por medio de rutas estáticas, lo cual nosotros configuramos manualmente, pero para que éstas se instalen en la tabla de enrutamiento, la IP de siguiente salto o la interfaz de salida debe ser alcanzable o debe estar operativa. Entonces, en este momento, si yo aplico el comando show IP interface brief, yo voy a observar que mi interfaz WAN
la que tiene conexión entre el router 0 y el router 1, se encuentra en status down, protocol down. Status down porque no hay nada conectado y protocol down porque no se puede enviar mensajes para confirmar o keep alive, que se llaman mensajes para confirmar que existe conexión punto a punto, que existe conexión hacia nuestro dispositivo remoto. Entonces, punto clave. Así nosotros configuremos una ruta estática. Si la IP de siguiente salto no es alcanzable, la misma no se va a instalar en la tabla de enrutamiento. No se va a instalar en la tabla de enrutamiento. ¿Qué hice yo para que ya no se vea la ruta estática en la tabla de enrutamiento? Simplemente simulé una falla en el medio de transmisión. Quité la conexión por fibra que tenían los dispositivos, los routers, el router 0 y el router 1. Ya no hay conexión directa entre estos dispositivos. Debido a esa falla que yo instalé en la topología, aquí el router me generó un mensaje, me indica que ha habido un cambio en la interfaz Giga 030 y que esta interfaz cambió su estado a down. A nivel de protocolo también hubo un cambio en la interfaz Giga 030 y su estado cambió a down. Debido a esto, al yo revisar la tabla de enrutamiento, solo voy a ver las IPs de las interfaces activas que tengo al momento. En este caso solo tengo operativa, status app, protocol app, la interfaz Giga 00 que conecta a la LAN del router 0. Si yo en este momento corrijo esta falla, es decir, habilito nuevamente la conexión física por fibra entre estos dos dispositivos, me debe generar nuevamente un mensaje el router, me debe avisar. Al momento ha habido un cambio, la interfaz Giga 030 se encuentra up y a nivel de protocolo también. Y si validamos nuevamente la tabla de enrutamiento, yo voy a ver la ruta estática. Entonces vamos corrigiendo este error. Yo voy a conectar la fibra nuevamente, pongo aquí fibra, doy clic en el router, Giga 030, clic en el segundo router, Giga 030, y observo que inmediatamente en la topología me muestra que el estatus de los puertos es operativo, se encuentra la flecha hacia arriba en color verde. Si ingreso al router, yo voy a ver aquí el mensaje que les comentaba. Dice, ha habido un cambio en el enlace, la interfaz Giga 030 cambió su estado a app, operativo. A nivel de protocolo, también existe un cambio en la Giga 030 que cambió su estado a app. Entonces con esto, si yo valido nuevamente mi Show IP Interface Brief, el estado de las interfaces del equipo, yo ya observo que la Giga 030 a nivel de estatus ya no se encuentra down, sino up, y a nivel de protocolo también cambió su estado a up. Con esto yo podría validar nuevamente la tabla de enrutamiento y observar si ya me aparece la red 10.10.10.0 prefijo 30 y la ruta estática que tenía antes instalada, ¿no? Entonces nuevamente vamos a aplicar el comando show IP route y yo ya puedo observar la red 10, la IP configurada y la ruta estática. Entonces si yo en algún momento les pongo una topología, les indico que ya existe una ruta estática configurada, pero no se tiene conectividad entre los dispositivos, ustedes pueden realizar troubleshooting, realizar una resolución de problemas en la red. Primero observar la topología, cómo se encuentra el estado de las interfaces, validar la configuración, ver si es que las conexiones se encuentran en los puertos correctos, pueden realizar trazas desde los dispositivos finales de una red hacia los dispositivos de otra red. Si ya ven que en cierta parte de la topología no continúan los saltos, ingresar a ese dispositivo del último salto, observar el estado de las interfaces, validar la tabla de enrutamiento. Ese es el tipo de troubleshooting que se realiza. Por aquí ya en este video hemos aprendido que una ruta no se puede instalar si la IP de siguiente salto o la interfaz de siguiente salto, perdón, interfaz de salida no se encuentra operativa o la IP de siguiente salto no es alcanzable. Es necesario
que exista conectividad hacia la IP de siguiente salto. Como yo valido esto, pues yo puedo hacer desde el router una prueba de conectividad con el comando ping, ping, y la IP de siguiente salto que quiero confirmar si tengo conectividad, en este caso la 10.10.10.2. Si ven ahí, ya tengo respuesta. Dice, respuesta, porcentaje de éxito 100, se enviaron 5 de 5 paquetes. Entonces tengo conectividad. Ahora, adicional a la ruta estática con IP de siguiente salto, yo puedo configurar esta misma ruta, pero ahora indicando la interfaz de salida. ¿Por qué interfaz yo podría alcanzar esta red? Si yo veo mi topología, yo sé que la red que quiero alcanzar se encuentra del lado del router 1. ¿Y por qué interfaz yo me conecto al router 1? En mi topología yo tengo conexión al router 1 por medio de la interfaz Giga 030. Entonces yo ya sé que cualquier tráfico que venga dirigido desde mi LAN hacia la LAN del router 1, yo debo enviarlo, desde el punto de vista del router, yo debo enviarlo por la interfaz Giga 030. Interfaz que tiene conexión directa hacia el router 1. Router que tiene o conoce cómo alcanzar la LAN destino. Entonces vamos haciendo la prueba. Yo voy a borrar esta ruta estática que apliqué inicialmente, que tiene la IP de siguiente salto. Entonces yo puedo señalarla, darle clic derecho, copiar, y me voy acá. Estoy todavía en modo privilegiado. Para yo eliminar esa ruta, yo debo ingresar a modo configuración. Entonces yo digo configure terminal, enter. ¿Y cómo borro esta ruta? Simplemente lo que debo hacer es negar la línea de configuración que agregué. Es decir, yo voy a borrarla con el comando no, pego la línea que tenía antes, hiperroute. No hiperroute. No hiperroute y la ruta que había aplicado. ¿Cómo yo sé que efectivamente he borrado la ruta? Yo puedo nuevamente validar la configuración global del equipo con el comando show running config, o puedo validar la tabla de enrutamiento si ya no observo la ruta estática es porque ya la he eliminado. Entonces puedo hacer, si no quiero salir del modo configuración, yo puedo aquí directamente del modo configuración poner el comando do de hacer, do espacio show hiperroute si quiero ver la tabla de enrutamiento. Si doy enter me va a mostrar. Ya no veo aquí la ruta estática. ¿Qué otro comando dije que podríamos utilizar para validar que ya no esté la configuración de la ruta estática? El comando show running config. Entonces puedo decir do show running config. Enter. Voy bajando para observar la configuración. Se supone que en esta sección debería tener la ruta estática y ya no la veo. Entonces, efectivamente, con este comando no hiperroute 172.16.232, máscara 240, IP de siguiente salto 10.10.10.2, he borrado la ruta estática. Si yo intento borrarla nuevamente, pues aquí me va a dar un mensaje el router que ya no hay rutas que hagan match o que sean idénticas a la que quiero borrar, es decir, ya no existe. Ahora voy a configurar la misma ruta, pero con IP, con interfaz de salida. Entonces yo voy a indicar, quiero alcanzar la ruta, IP route, quiero alcanzar la red 172.16, perdón, 172.16.232 con máscara 255, 255, 255, 240 y por medio de la interfaz Gigabit Ethernet 030. Gigabit Ethernet 030. Si usted no sabe escribir Gigabit Ethernet, puede poner solo G 030 o puede poner G y presionar la tecla Tab de su teclado y le va a completar la palabra 030. Doy Enter
Y aquí el router nos va a dar una advertencia. No significa que el comando no haya sido aceptado, es simplemente una advertencia, un mensajito. Dice que una ruta por defecto sin un gateway y si no es en una interfaz punto a punto, es decir, una conexión directa, puede impactar el performance del equipo, puede impactar el desempeño del equipo. Es simplemente una advertencia. Pero nuestra ruta sí está con una conexión punto a punto, así que no hay problema. Muy bien, entonces salgamos de modo configuración, validemos la configuración del equipo, cómo quedó. Antes de eso guardemos, write, y veamos la configuración del equipo. Entonces podemos aplicar el comando show running config. Si no quiere escribir toda la palabra show running config, el router le va a entender si usted le pone el comando show run, simplificando toda la línea running config. Show run, enter, damos barra espaciadora y vamos a observar aquí nuestra ruta estática. Es la misma ruta, simplemente que ahora tenemos una interfaz de salida, interfaz por la cual el router va a dirigir el tráfico o los paquetes que tengan como destino la LAN del router 1. Nosotros podemos validar si esa ruta está instalada en la tabla de enrutamiento con el comando show IP route. Y aquí van a ver. Ahora, si se fijan, se lo observan nuevamente con el código S de static, nos va a indicar la misma red que queremos alcanzar, pero ahora nos va a decir, esta red está directamente conectada por medio de la Giga 030. Esta red está directamente conectada por medio de la Giga 030. Si yo me voy a la salida que teníamos antes, ya la perdí. Bueno, podemos compararla con la del router 1. Si yo me voy a la salida del comando show IP route, cuando tengo una interfaz de siguiente salto, me va a decir aquí el salto que voy a dar y por medio de qué IP, cuál es mi IP de siguiente salto. Aquí podemos comparar que son diferentes. Aquí, vamos a ponerlo aquí y la otra acá. Si se fijan, la entrada a nivel de enrutamiento ya cambia. Ya no me va a dar la información de cuántos saltos y ya no me va a decir la IP de siguiente salto. Ahora me dice que está directamente conectada y que está conectada en la Giga 030. Si yo realizo la traza nuevamente desde PC1 hacia PC3, no debería existir ningún cambio en dicha traza, porque igual sigue siendo alcanzable la PC3 por el mismo camino. Entonces yo voy a repetir esta pruebita de traza y me va a mostrar la misma información, nada debe variar. Me debe decir que el primer salto es mi default gateway, que el siguiente salto es la 10.10.2 y que por último llega el paquete a la PC3. Entonces, sin importar que usted utilice una ruta estática con IP de siguiente salto o una ruta estática con interfaz de salida, esa configuración para los dispositivos finales es transparente. A ellos simplemente les interesa que exista conectividad hacia el dispositivo que deseen alcanzar. Entonces, con esto, por favor, en su topología en casa, apliquen esta configuración de enrutamiento estático, borren inicialmente la ruta que teníamos con IP de siguiente salto y ahora configuren la ruta con la interfaz de salida. Eso háganlo en el router 1 y router 0. Entonces al finalizar deberían tener la tabla de enrutamiento de ambos dispositivos con la red directamente conectada y alcanzable por medio de la interfaz de conexión WAN entre los routers. No olviden guardar la configuración. Adicional a eso, recuerden que en el Classroom está unos pasos a seguir para la configuración del router, donde se les explicó cómo acceder al equipo, cómo cambiar el nombre del dispositivo, cómo desactivar la búsqueda de DNS automática,
aplicar un comando para una contraseña para el modo privilegiado, para el acceso al modo privilegiado, aplicar contraseña para el acceso de la consola y cómo configurar direcciones IP en las interfaces físicas, agregar una descripción y habilitar las mismas. Entonces, por favor, revisen este archivo, se encuentra disponible y practíquenlo. Con esto nos vemos en la siguiente clase y vamos a continuar con el contenido de la materia entonces. Que tengan una buena noche.